cuál es el paso a paso exacto para preparar la prueba conductual de controlador aéreo. Y lo que tienes que tener en cuenta en cada prueba a la hora de prepararla y sobre todo para evitar errores que son muy comunes en los opositores en cada convocatoria de controlador aéreo y que les cuesta la plaza cada año. Vale, lo importante que quiero que sepas es que pues los opositores muchas veces se enfrentan a esta prueba desinformados o sin saber muy bien a qué se exponen y al final cuando obtiene el no apto, entonces es cuando toma un aprendizaje propio de lo que ha pasado y muchas veces lo que les pasa es que no saben muy bien cómo poner solución a ello. Entonces, esto va para ti tanto si todavía no has hecho o no has llegado a la prueba conductual, como si has llegado y al final ha sido no apto, pues para que sepas cómo, o sea, cómo prepararte mejor y el paso a paso exacto y con el planning y todo. Vale. Em, una de las cosas que tienes que tener en cuenta es que en el momento que tú quieres ser controlador aéreo y empiezas a preparar cada una de las pruebas que se incluyen en la oposición, tendrías también que preparar la prueba conductual casi de manera paralela, ¿vale? Todo esto es para que vayas afianzando conceptos, para que vayas sabiendo a qué te expones y que vayas conociendo un poco las pruebas que se incluyen dentro de la prueba conductual, que son, pues, entrevista clínica, entrevista conductual, entrevista técnica y luego, pues, una serie de dinámicas grupales, ¿vale? Luego, aparte de esto, también tienes que tener en cuenta y saber que el test de personalidad que se hace en la fase uno normalmente, pues eso también condiciona el resultado de la prueba conductual. Y esto es una de las cosas que no se sabe, ¿vale? Entonces, estaría bien poder prepararse también esa prueba, porque sí que es verdad que la mayoría de la gente la pasa, la mayoría de los opositores pasa el test de personalidad, pero el hecho de que la pase no quiere decir que sea apto, sea que esté ajustado al perfil de controlado aéreo, porque luego hay que corroborarlo con los resultados y con lo que tú expongas en la prueba conductual, ¿vale? Y lo que quiere decir ese apto en el test de personalidad, pues sobre todo sería, pues eso, que el test es corregible, es fiable, es válido y arroja un perfil que puede estar más ajustado o menos ajustado al perfil del controlador aéreo. Vale, entonces, lo primero que sé que pasa, y quizá también te pase o te haya pasado a ti también, es que mucha gente pues intenta al principio pues investigar un poco por ahí acerca de las pruebas, de cuándo empezar, de qué pruebas preparar más, qué pruebas preparar menos, y bueno, igual son las más difíciles, las menos difíciles y dónde dedicar más tiempo o menos tiempo. Y bueno, no sé si lo sabrás o te habrás informado, pues en realidad la prueba conductual es la más difícil de la oposición. Es la más subjetiva y donde hay más desinformación y más opacidad dentro de la prueba. Entonces, ¿eso qué significa? Que si quieres, mejor dicho, si no quieres tirar por la borda pues todo el esfuerzo realizado para el resto de pruebas, pues tendrás que tomarte muy en serio la prueba conductual, ¿vale? Y luego pues dedicaré también bastante tiempo para poder prepararla. Y no es pararte a última hora para ver si pasa el resto de fases para luego en la última entonces empezar a prepararla. Eso sería un error de novato o de novata que te costaría la plaza de controlador aéreo tirando por la borda, pues eso, pues todo lo que has preparado anteriormente y, y eso, y también, pues bueno, el hecho de tener que volver a empezar desde el principio para prepararte, ¿vale? Bien, entonces, respecto a cuándo empezar a prepararse, cuanto antes empieces mejor, ¿vale? Y en cuanto al test de personalidad, que es lo primero que te vas a encontrar en cuanto a pruebas subjetivas, subjetivas me refiero a que no hay tanta información de cómo prepararse y bueno, y es un poco más subjetivo, no hay respuestas correctas o incorrectas en el test de personalidad, ¿no? Pero bueno, hay unas que están más ajustadas al controlador aéreo y otras menos ajustadas, ¿vale? Entonces, lo que te quiero decir es que respecto al test de personalidad, si nunca antes has hecho un test de personalidad, yo te recomiendo eh, que hagas test de personalidad para ver lo que te sale y ver un poco si la imagen que tú tienes se ve luego reflejada en los resultados del test y que te pasen pues eso pues con la opción que tú eliges de preparación que pues te pasen porcentajes y ver hasta qué punto eso se asemeja un poco a lo que se espera de ti o lo que buscan de controlador aéreo, porque si el test de personalidad no refleja un perfil en cuanto a las escalas que mide, que sea bueno para ser controlador aéreo, entonces ya empezamos mal, o ya empiezas mal en ese sentido, ¿no? Entonces yo empezaría por ahí, por el tema del test de personalidad, o por lo menos, aunque tú estés muy seguro de que siendo tú mismo, pues ya está, o muy segura,
Pues yo de todas maneras haría ese test de personalidad porque lo mismo te sorprendes y a lo mejor sale un perfil que tú mismo hasta te sorprendes porque eso no eres tú, que es lo que suele pasar cuando yo, por ejemplo, cuando he pasado test de personalidad a la gente, pues en algunas escalas sí están de acuerdo, pero en otras me dicen que eso no puede ser. Y yo digo, pues eso es lo que tú has respondido. Entonces, si no sabes reflejar tu perfil en el test de personalidad o no sabes interpretar las preguntas o las opciones de respuesta, eso sería un verdadero problema y te juegas el no apto ahí también. Porque si el test de personalidad está mal, las opciones de poder lograr el apto en la prueba conductual son muy difíciles. Supongo que conseguirás tu apto en el test de personalidad, pero luego el perfil no está ajustado y luego habría incongruencias seguro en la prueba conductual. Y aunque tú luego quieras remontar a la prueba conductual en las entrevistas y en las dinámicas grupales, reflejando tu perfil, ya habría un poco de fricción ahí e incongruencias también, ¿no? Entonces es una de las cosas que tendría en cuenta. Haría unos cuantos test de personalidad y cuando digo unos cuantos me refiero pues bueno pues a test de 6 opciones, de 7 opciones, de verdadero o falso, de 3, de 5, un poco variado, ¿no? Test más clínicos, más de patologías, pero luego test también de más conductuales, más de competencias laborales y todo eso para ver si a ver cómo te sale el trabajo en equipo, el liderazgo, la tolerancia, la flexibilidad, todas estas cosas, pues ver un poco lo que te sale, ¿vale? En base a tu manera de interpretar las preguntas. Vale. Y haría varios tipos de test y que te dé un feedback directo y personalizado, por supuesto, no que pase un test a todo el grupo, que si soy 20 o 30 o 50, pues que luego diga, sí, sí, más o menos está bien, no, más o menos está bien, no, me pasas la corrección y me explicas por qué está bien. ¿Vale? No más o menos está bien. O sí, tienes que mejorar un poco en tolerancia y tal. Digo, ya, pero o sea, que está mal. No, no, no te tienes que preocupar. Digo, me puedes pasar en los porcentajes. Ya sabes que en las escalas el 50% de puntuación marca la normalidad y tú tienes que estar, si es una escala positiva, por encima del 50% y hasta aproximadamente el 80% a lo mejor, o como mucho el 90%, y en las escalas negativas, pues a lo mejor estar entre el 20% y el 40% o el 45% o 50% como mucho, ¿vale? En percentiles, te quiero decir. Entonces, si eso no es lo que pasa o hay problemas de sinceridad, imagínate, tú estás respondiendo con sinceridad, pero luego el test te sale poco sincero. Es que entonces ya, pues, a lo mejor el concepto que tú tienes de sinceridad no es el concepto que tiene el test de sinceridad. Entonces yo de ti miraría eso antes de preparar la prueba conductual, ¿vale? Porque muchas veces el problema está ahí, ¿vale? Vale, pasado el test de personalidad, entonces empezaría, pues seguiría con la prueba conductual, ¿vale? Y con la prueba conductual empezaría, pues obviamente con el tema del currículum y demás. Dentro del currículum, sobre todo, habría que trabajar toda la parte de puntos fuertes, puntos débiles y un poco, pues, las cosas tuyas que se ajustan al controlador aéreo para venderlas y las que no se ajustan para el controlador aéreo, pues tendrás que prepararte una respuesta para cuando te pregunten acerca de ellas, pues que sepas cómo justificarlas un poco también y qué decir, ¿no? Porque si no, si vas allí a improvisar, pues entonces vas a tener otro problema. Porque si tú improvisas, lo primero que vender tu perfil te va a costar más trabajo de lo que tú ya eres, ¿vale? Que prepararlo no significa que tú muestres lo que no eres, ¿no? Es potenciarlo más y reflejarlo más y hacer puntualización en lo que quieres ensalzar y en lo que sea negativo, pues prepararte un poco la justificación, ¿no? De alguna manera no ir ahí a improvisarla. Y luego también, pues dentro del currículum y la trayectoria que has seguido, pues tendrás que justificar un poco, bueno, ciertos porqués, ¿no? Que marcan la motivación por ser controlador o el compromiso institucional de por qué en aire, por ejemplo, y no en otros sitios. O por qué en Eurocontrol y por qué descartas en aire, por ejemplo, yo qué sé. Entonces, es muy importante trabajar entonces lo que es la trayectoria y la motivación, ¿vale? Dentro de la entrevista, porque eso te van a hacer referencia a eso seguro, vamos. Entonces, en las entrevistas hay preguntas que son referentes al tema del currículum, que ya te he dicho es lo que tienes que hacer, que hay que intentar indagar un poco esos puntos fuertes que tienes y que se ajustan más al perfil del controlador aéreo y ensalzarlos, y los que sean más débiles o los que no se ajusten o los que te preocupen que te hagan, pues buscar un poco una explicación de las que vaya a dar para intentar reducir el impacto negativo que eso tiene o convertirla a positivo, que hay veces que también se puede hacer, se puede reformular a positivo, ¿vale? Pero sería un poco todo eso. Y luego también, por ejemplo, estaría dentro de las entrevistas,
que tienes, pues hay preguntas que son teóricas acerca del aire, hay preguntas que son también de, de ejemplos situacionales, entonces te convendría también preparar una serie de ejemplos, porque si tú vas allí a improvisar, los ejemplos te van a salir peor, o a lo mejor no te acuerdas de ejemplos. Entonces prepararlo antes en casa está muy bien, bien estructurados y todo eso, ¿vale? Eh, Diciendo, bueno, bien estructurado quiere decir que luego en realidad a través del ejemplo pues puedas vender también la competencia profesional que también se valoran y todo eso, ¿no? El trabajo en equipo, toma de decisiones y todo eso. Entonces, digamos que tú tienes que vender tu perfil a través de ejemplos también situacionales y que esos ejemplos situacionales pues estén enfocados a ser posible a nivel laboral, si es posible. Hay veces que también te preguntan a nivel personal o a nivel o incluso académico también. Entonces, pues tener un poco una variedad de ejemplos y bien estructurados y que luego tú a través de esos ejemplos pues los puedas decir de manera natural y que, porque te han pasado de verdad, ¿vale? Y luego que lo sepas explicar bien y que no te enrolles mucho o que digas poco, ¿vale? Entonces, sería eso. Eso en cuanto a los ejemplos situacionales, que también estaría bien poder prepararlos. Luego también, aparte de eso, hay... Ya eso sería sobre todo preguntas en referencia a temas de currículum, a temas de trayectoria, a temas bueno, de personalidad también. Te he dicho situacionales también, pero también te preguntas acerca de tu forma de ser, que las cosas buenas que tienes, las cosas malas que tienes. ¿Vale? Te preguntarán sobre cosas buenas, si eres asertivo, si no, y explico un ejemplo de que lo fundamente o lo que sea. Y claro, si tú dices, soy asertivo, pero luego te pido un ejemplo y no sabes ponerlo, pues quedas como que no lo eres, ¿vale? Porque al final todo lo que tú vendas, si no lo sabes fundamentar con un ejemplo, en realidad no suma puntos, porque al final estás diciendo lo que ellos quieren oír, pero no lo que a ti te ha pasado realmente, ¿vale? Y luego las cosas negativas, pues igual, pues hay cosas negativas que tendrás que decir de ti. Si vas en plan de que no tengas nada negativo, sería un problema grande y eso es un error que comete mucha gente, ¿vale? Y luego pues como te digo, sería ver lo negativo de ti, que le pasa a mucha gente y demás, te pasa a ti también y ya está. Pero luego hay cosas negativas que, bueno, cuando yo digo esto, hay veces que la gente dice, venga, voy a decir cosas negativas de ti, de mí, y dice, y elige algunas cosas que la verdad es que te hace pensar si puedes llegar a ser tu controlador aéreo con las cosas esas que estás diciendo, ¿no? De hecho, cuando son patologías, yo mismo digo, esto primero tú tienes que solucionar la patología para después presentarte, porque así esto esto no va bien, ¿vale? Pero normalmente la gente, pues bueno, pues la verdad que se presenta gente muy normal. Lo que pasa es que, porque si tuviesen patologías que directamente no se presentaban, ¿vale? Pero bueno, al final también tienes que saber reflejar esa normalidad negativa, ¿no? Que si vas en plan de que no tengo nada y todo es perfecto, entonces te va a afectar a la sinceridad de las preguntas, porque la sinceridad no solamente está en el test de personalidad, que determina la validez de la prueba, sino que también está en las entrevistas, por ejemplo. Entonces, pues también hay preguntas ahí que revelan un poco, pues, o dicen, o sirven para medir la sinceridad que tienes. Entonces, si tú no lo sabes ver, pues así ahí puedes tener un poco más de problema. Pero sobre todo sería eso, mostrarte sincero, ¿vale? También. Y eso, con las cosas negativas, pues saber defenderlas y con las cosas positivas, pues saber venderlas, ¿vale? Que eso es lo que también te animo a ensalzarlas y ver cómo lo puedes ejemplificar con situaciones y demás y bien estructuradas para que realmente pues vendan o tu perfil y lo ensalcen, ¿no? De alguna manera. Vale, y por último, el tema de las dinámicas, el tema de las dinámicas. Por cierto, para cerrar el capítulo con la entrevista, también sería recomendable que pudieses hacer algún simulacro así más individualizado y que simulacros, pero simulacros intensivos como los de allí, no simulacros de 10 minutos, eso no son realistas, ni de media hora tampoco, es que eso las entrevistas no duran eso, allí. Entonces, simulacros intensivos que puedan tocar debilidades, que puedan demostrar, hacer que tú tengas que vender algo de tu perfil y todas esas cosas para ver si realmente no solamente las sabes escribir, sino que también las sabes explicar. Entonces sería otra cosa que puedes hacer. Simulacros y demás. Lo que pasa que, bueno, ahora te comentaré una cosa respecto a eso de los simulacros.
de entrevista y de dinámica y demás. Entonces, una última parte sería pues también conocer un poco el tipo de dinámicas que ponen. Normalmente son de toma de decisiones, de sacar conclusiones, de organizar eventos, de análisis de datos, de muchos datos que tengas que dar luego una exposición, o tengas que hacer una exposición de ellos o explicarlos a un grupo y debatir o lo que sea, ¿vale? Artículos de opinión también, de debate y demás, también algunos años lo han puesto, ¿vale? Pero sobre todo pues también pues situaciones también aeronáuticas que aunque no sea el controlador también lo puedan poner para ver un poco tu sentido común cuál es y en base a eso cómo actuarías. Entonces también te pueden poner eso. Cuando no eres controlador, pues aquí a lo mejor tendrías que saber un poco más de procedimientos ante situaciones aeronáuticas, por lo menos procedimientos básicos que te sirvan para poder responder bien y aportar ideas en la dinámica grupal, ¿vale? Pero sobre todo también, aparte de la dinámica grupal, tienes que tener muy claro la estrategia que vas a seguir, porque tampoco te puedes poner ahí en plan manipulación a tope, en plan de monopolizar la dinámica, que solo hables tú, ni tampoco quedarte como el opositor fantasma que está ahí como un mueble y no interviene casi, porque en los dos casos es malo. Entonces eso muchas veces lo que he visto que a la gente le cuesta trabajo, a los opositores, cuando dicen de preparar la dinámica, porque no saben muy bien cómo establecer el equilibrio exacto de cuándo intervenir y cuándo no, y cuando se interviene en referencia a qué cosas es mejor centrarse y en qué cosas no, o si muestro en desacuerdo con algún opositor en referencia a qué cosas muestro desacuerdo o en qué cosas no. Entonces ahí a lo mejor pues estaría bien poder trabajar o saber enfocar un poco por las distintas dinámicas, hay distintas dinámicas que puedes encontrarte y ver un poco a través de simulacros también, pues ver un poco la estrategia a seguir, los enfoques y demás, ¿vale? Vale. Tanto el test de personalidad, como te he dicho, como la entrevista clínica, como la entrevista conductual, la entrevista técnica, bueno, las preguntas laborales y demás, y las diferentes dinámicas que te puedes encontrar, eso habría que prepararlo casi por igual, ¿vale? Porque al final, pues tú tienes que reflejar tu perfil y que está ajustado al controlador aéreo, eso que tú ves, te ves. Supongo que si tú opositas es porque tú te ves capacitado para ser controlador aéreo, pero ellos eso no lo ven. Entonces, ¿qué pasa? Que tú a través de las pruebas que ellos tienen tendrías que ejemplificar eso y transmitirlo. A través del test de personalidad, a través de las diferentes entrevistas que te he dicho de la prueba conductual y a través de las dinámicas grupales que haya, ¿vale? Pero no sería, no, es que prepárate solamente la dinámica grupal. No, bueno, ¿y las otras pruebas? No, prepárate solamente el test de personalidad. Digo, bueno, ¿y las otras pruebas? No, es que esto es muy difícil. Digo, ya, pero las otras pruebas también son difíciles. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no logras la congruencia entre pruebas, de estas que te acabo de decir, tendrías también un problema y te juegas el novato también. Entonces no caigan en ese error, porque ahí ya está cayendo mucha gente, cada año, ¿vale? Así que, vale, sería sobre todo eso. Y te voy a comentar una última cosa, que es lo que te he dicho antes de preparar todo esto, y es que también hay una pequeña dificultad y un pequeño hándicap a los que se enfrentan los opositores cada año, y es de los puntos ciegos. Vale, ¿qué pasa? Que una buena preparación al final te lleva a identificar todos tus puntos ciegos acerca de cada una de las pruebas que te he dicho y trabajarlos para que no tengas problemas en ellos y no descubrir esos puntos ciegos justo el día de la prueba oficial porque te hagan preguntas que luego no sepas responder o te bloqueen. O luego te enfrentes a situaciones de la dinámica grupal que luego te pillen de sorpresa. O luego, y no sepas cómo reaccionar. O luego te enfrentes a una pregunta en el test de personalidad que no sabes ni a qué se refiere, ni qué tienes que responder, ni en base a qué. Entonces lo de los puntos ciegos es muy importante, identificar tus propios puntos ciegos en cada una de las pruebas para que no bloqueen tu apto en la convocatoria, bueno, en la prueba conductual al final. Tanto si es en el test de personalidad como en las entrevistas como en las dinámicas grupales. Y entonces esto es una de las cosas y uno de los principales problemas a los que se enfrentan los opositores. Que no los ven, por definición no los ven, y entonces si te preparas con la inteligencia artificial, pues tampoco lo va a ver la inteligencia artificial, porque tampoco se lo vas a decir tú, y la inteligencia artificial no es adivina tampoco. Luego también en preparaciones masivas o en grupo y todo eso, tus propios puntos ciegos tampoco los vas a ver, o a lo mejor los puedes ver un poco en la dinámica grupal, pero no todos.
Y en las entrevistas, pues si no se hacen simulacros o no se trabaja de manera exhaustiva esa parte, pues la verdad que tampoco vas a ver tus puntos ciegos. Los puntos ciegos es aquello que tú no ves y que por lo tanto no trabajas y luego te estampas en la prueba conductual o en el test de personalidad con la dificultad o con la duda o con la inseguridad de qué hacer en esas situaciones. Entonces, hay puntos ciegos que es en plan de esto lo tienes que preparar y no lo estás preparando, eso sería un punto ciego. Y luego te lo vas a encontrar y como no lo has preparado, pues no sabes ni enfoque ni estrategia de cómo hacerlo. Y luego hay puntos ciegos que es, esto es muy bueno de ti, pero no lo estás vendiendo ni mostrando, estás perdiendo puntos por todos sitios. Y hay cosas que también son puntos ciegos cuando tú crees que es algo de tu perfil, que tú tienes algo de tu perfil, ¿no? Y tú piensas que eso es bueno cuando en realidad no sabes la realidad de las cosas en cuanto a que eso es algo muy negativo para el perfil del controlador aéreo y es algo que te bloquea el apto, por ejemplo, en la convocatoria. Eso sería otro punto ciego que también suele pasar. La gente, o sea, todo lo que tú tienes no es bueno para ser controlador aéreo. Todo. El perfil perfecto del opositor y el ajustado 100% no existe. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú, dentro de tu perfil, no sabes lo que es bueno, lo que es malo, o crees que algo es bueno cuando en realidad es malo, o viceversa, entonces te estás encontrando ante todas esas dificultades que al final pues hace que no estés trabajando tus puntos ciegos como te estoy diciendo y que no te estés preparando de la mejor manera posible para potenciar al máximo tus posibilidades de apto. Entonces, por eso, yo siempre recomiendo que, bueno, que independientemente con quien te quieras preparar, que te prepares de manera profesional esta prueba, la prueba conductual y el test de personalidad y demás, ¿vale? Con gente que te pueda ayudar, sobre todo, pues a ser posible psicólogos que al final si son los que hacen procesos de selección de recursos humanos y los que saben realizar evaluaciones psicológicas del test de personalidad, por ejemplo, o entrevistas de selección de personal o dinámicas grupales, sobre todo profesionales de ese tipo, porque un profesional que a lo mejor sepa o parezca que sepa porque habla muy suelto o lo que sea, ¿vale? Pues si no tiene esta competencia, o sea, si no tiene esta profesión, es como, yo que sé, operarte a corazón abierto con un dentista, yo que sé, o con un fisio, porque a él le operaron a operación abierto, le operaron a corazón abierto, y entonces aquí está operando ahora todo el mundo a corazón abierto. Yo tendría cuidado con esas cosas, ¿vale? Y no te estoy diciendo ya que te vengas a preparar conmigo o lo que sea, porque yo tampoco puedo preparar a tanta gente y ni nada, pero que lo tengas en cuenta, ¿vale? Y nada, espero haberte servido de orientación y de ayuda para preparar todas estas pruebas. Te he dicho más o menos el paso a paso que yo haría, de preparar con tiempo, de manera paralela con otras pruebas. Y lo que tienes que tener en cuenta para cada una de las pruebas, de test de personalidad, en las diferentes entrevistas que hay en la prueba conductual y luego también la dinámica grupal. Y que eso, que si quieres ser controlador aéreo y has tomado esa decisión, que pues empieza a prepararla cuanto antes, que si no es en una convocatoria, pues ya llegarás en otra, y si no en otra, si no en otra, pero al final pues son cosas que tienes que ir aprendiendo desde el principio, porque después, pues cuando llegas casualmente a la última fase y te encuentras con la prueba conductual y piensas que siendo tú mismo, pues con eso ya lo tienes, pues eso es el camino más rápido para conseguir el nuevo acto y tirar por la borda, pues incluso hay veces que años de preparación, pensando en lo mismo, y eso es un error muy grande, ¿vale? Así que nada, tenlo en cuenta y lo dicho, espero haberte servido de gran ayuda y para más contenidos como este, pues ya sabes, sígueme, suscríbete, dale al me gusta